El ser humano, en su desarrollo histórico, comienza en un momento en que todo el mundo se aglutinaba alrededor de mantenerse como especie viva y latente a pesar de las adversidades. Vivían en las noches, en las madrugadas, muy aglomerados, pues ya al día de salir el sol, a quien veneraban como un dios, dentro de los dioses que creó Dios, para el ser humano desarrollarse con un guía espiritual dentro de su ego que lo lleva. Y había una unidad monolítica alrededor de defenderse de las adversidades para mantener la vida, para mantener la criatura que venía, para mantener al macho que era el jefe de la manada de seres humanos que empezaban a dejar atrás el estadio animal para convertirse entonces en un estadio de más avance, una especie que iba avanzando, iba dejando el oscurantismo atrás. Y entonces vivían en cuevas, que la naturaleza, la formación geológica de los planetas, de la Tierra en este caso, se formaron. Encontraban como especie que iba avanzando. Ah, mira, una cueva, vamos a dejar los animales que duerman en los árboles, nosotros vamos a la cueva. Así actuaban. ¿Cómo decidían? Bueno, decidían alrededor de la comunicación que todavía era muy débil entre los jefes de manada, de los machos jefes, porque eran los que más compañeras tenían a su alcance para procrear. Y el que más fuerza tuviera para tener más procreación, ese se convertía en un guía. Que no era un jefe de tribu, ni nada, no, un jefe de por donde él se iban los otros porque entendían que él era el que más fuerza tenía. Así lo concebían, así lo concebían. Y a raíz de que ya fueron avanzando, entonces fueron dejando las cuevas y así que fueron surgiendo tribus donde todos los jefes eran los que decidían todo cuanto debían hacer para actuar alrededor del bien común. Vamos a cazar. Salían, ya vivían sobre todo de forma circular, en chozas que ya fueron aprendiendo a hacer, a construirla, y fueron abandonando las cuevas. Fueron viendo la importancia del agua, tenían que vivir cerca de donde se pudieran abastecer de agua con los suministros que tenía la naturaleza para que todos los seres vivos tuvieran la oportunidad de vivir, porque sin agua no hay vida. Bueno, ya ahí empezó a desarrollarse un poco más organizada la vida del ser humano. Pero en colectividad, no había el dilema de hoy día. Esto es mío, yo tengo que defenderlo a capa y espada. Eso todavía no existía, pues todo se hacía en coordinación de todos los más importantes jefes de la tribu y actuaban en consecuencia del interés de la colectividad. Hago mucho hincapié en eso, en el interés colectivo. Eso es lo más hermoso que puede haber. No había individualidades. Claro, cada quien ya al tener una choza, dejar la cueva, dejaron atrás una de la vivencia colectiva para pasar a la choza donde ya por familia o se intercambiaban, vivía hoy aquí una familia, venía la otra, podía ser de toda manera, pero en colectividad. No había tanta
individualidades, todo era colectivo, para que tuviera más avance, más fuerza, y entre todos tuvieran el poder de enfrentar las adversidades, que eran muchas, eran muchas. Bien, pues ahí empezó entonces a desarrollarse la necesidad de seleccionar un conductor de tribus, uno que fuera valiente, uno que tuviera mucha fuerza para enfrentar dificultades con los animales que atravesaban al ser humano, porque era una competencia de tener derecho a vivir en la tierra para desarrollarse, sea como especie, como individualidades de las tribus, de los que iban desarrollándose. Y ahí surgió entonces la necesidad del jefe. Ya ahí sí, de manera organizada, empieza a desarrollarse el jefe dentro de la organización comunitaria. Y sobre la base del desarrollo de las percepciones que tenía ese jefe de lo que acontecía en la naturaleza, toda la comunidad se aglutinaba para defender su estabilidad en el derecho a vivir en la naturaleza que habían alcanzado como especie el ser humano. Empezaron a surgir el conocimiento de las estrellas, del sol, de la luna, a hacer reverencia a los truenos, a los rayos, en fin, porque todavía no había conocimiento de cómo se sucedían los acontecimientos que alrededor de su entorno se producían como fenómenos. El rayo era un fenómeno, un viento, un terremoto, pero fueron desarrollando percepciones, conocimientos, y alcanzaron entonces forma de vida ya más organizada, que ya empezaba a darse la manera de las individualidades. Ya alcanzaban cierto nivel, había un jefe, una jerarquía, ya había quien defendía al jefe, quien protegía al jefe. Bueno, ¿lo protegían de qué? Bueno, de los enemigos que tenían en otras tribus, que ya también habían alcanzado cierto desarrollo, que veían una tribu que se adelantaba más que la otra, y ya eso daba por hecho, como consecuencia del avance que había experimentado, de que se entendía que podía quitarle su espacio para ser el que dirigiera todo. De ahí viene entonces la necesidad de ese avance de la colectividad, empieza con ella el avance de la colectividad, el desarrollo vertiginoso de las individualidades. De las individualidades empiezan a hacerse entonces forma de existencia más avanzada, entre comillas, en el que ya usted no podía salir a cazar por su cuenta, tenía que dar cuenta, tenía que dar informe a la comunidad de que era el plan que usted tenía del día, para que todo eso viniera en apoyo a contribuir a que la colectividad en sentido general disfrutara del esfuerzo de cada uno de los que procuraban alcanzar los alimentos, el agua, las medicinas que generaba la naturaleza, los brebajes, las plantas, que ya habían botánicos en ese tiempo, que sabían qué planta envenenaba, qué planta era buena para hacer un té, qué planta daba sueño, qué planta quitaba el dolor de cabeza, qué planta quitaba el dolor de muela. Bueno, esos brebajes lo utilizaban y empezaba ya la colectividad a tomar una forma más concreta.